Días, el día de hoy vamos a leer Eva está dentro de su gato, cuento perteneciente al libro escrito por Gabriel García Márquez, llamado Ojos de Perro Azul. Entonces, sin más preámbulos, comencemos. Eva está dentro de su gato. De pronto notó que se le había derrumbado de su belleza, que llegó a dolerle físicamente como un tumor o como un cáncer. Todavía recordaba el peso de ese privilegio que llevó sobre su cuerpo durante la adolescencia y que ahora había dejado de caer. ¿Quién sabe dónde? Con un cansancio resignado, con un último gesto de animal decadente. Era imposible seguir soportando esa carga por más tiempo. Había que dejar en cualquier parte ese inútil objetivo de su personalidad, un pedazo de su propio nombre a la fuerza de acentuarse. Había llegado a sobrar. Sí, había que abandonar la belleza en cualquier parte, a la vuelta de la esquina, en el rincón suburbano, o dejarla olvidar en el ropero de un restaurante de segunda clase, como un viejo abrigo inservible. Estaba cansada de ser el centro de todas las atenciones, de vivir ascendida por los ojos largos de los hombres en la noche, cuando clavaba en sus párpados los alfileres del insomnio. Hubiera deseado ser una ordinaria, sin atractivos, dentro de las cuatro paredes de su habitación, de su habitación. Todo le era hostil. Desesperada, sentía prolongarse vigilari- la vigilia por debajo de su piel, por su cabeza, empujando la fiebre hacia arriba, hacia la raíz de su cabello. Era como si sus arterias se hubieran poblado de unos insectos diminutos y calientes que con la cercanía de la madrugada diariamente se despertaban y recorrían con sus patas movedizas en una desgarradora aventura subterránea. Ese pedazo de barrio frutecido donde se había localizado su belleza anatómica. En vano luchaba por ahuyentar a aquellos animales terribles. No podía. Era parte de su propio organismo. Habían estado allí vivos desde mucho antes de su existencia física. Venían desde el corazón de su padre, que los había alimentado dolorosamente por las noches de soledad desesperada, o tal vez habían desembocado en sus arterias por el cordón que la llevó atada a su madre desde el principio del mundo. Era indiscutible que esos insectos no habían nacido espontáneamente dentro de su cuerpo. Ella sabía que venían de atrás, que todos los que llevaron su apellido tuvieron que soportarlos, que tuvieron que sufrirlos como ella. Cuando el insomnio que hacía invencible hasta la madrugada eran esos insectos, los mismos que pintaban ese gesto amargo en esa tristeza inconsolable en el rostro de sus antepasados. Ella había visto mirar desde su apagada existencia, desde su relato antiguo, víctimas de esa misma angustia. Todavía recordaba el rostro inquietante de la bisabuela, que desde su lienzo envejecido pedía minuto a minuto un segundo de paz a esos insectos, que allá en los canales de su sangre seguían martirizándola y embelleciéndola despiadadamente. No, esos insectos no eran suyos. Venían transmitiéndole de generación a generación, sosteniendo con su diminuta armadura todo el privilegio de una casta selecta, dolorosamente selecta. Esos insectos habían nacido en el vientre de la primera madre que tuvo una hija bella, pero ¿era necesario, urgente, detener esta herencia?
Alguien tenía que renunciar a seguir transmitiendo esa belleza artificial. De nada valía a las mujeres que de su estirpe admirarse de sí mismas al regresar del espejo. Si durante las noches esos animales seguían su labor lenta y eficaz, sin descanso, con una constancia de siglos, que ya no era belleza, era una enfermedad que había que detener, que había que encontrar en forma enérgica y radical. Todavía recordaba las horas interminables en aquel lecho sembrando las agujas calientes, aquellas noches en que ella trataba de empujar el tiempo para que con la llegada del día esas bestias dejarían de doler. ¿De qué servía la belleza así? Noche a noche, hundida en la desesperación, pensaba que más le hubiera valido ser una mujer vulgar o ser hombre, pero no tener esa virtud inútil, alimentada por insectos de remotos orígenes que le estaban precipitando la llegada irrevocable de la muerte. Tal vez sería feliz si tuviera el mismo desgarbo, esa misma fe, el mismo desgarbo, esa misma fealdad desolada de su amiga checoslovaca que tenía nombre de perro. Más le hubiera valido ser fea para tener un sueño apacible como cualquier cristiano. Maldijo, maldijo a sus antepasados. Ellos tenían la culpa de su vigilia. Ellos que habían transmitido esa belleza invariable, exacta, como si después de muertos las madres acudieran a renovar las bellezas para injertarlas en los troncos de sus hijas. Era como si la misma cabeza, una cabeza sola, hubiera venido transmitiéndose entre sus mismas orejas, con igual nariz, con idéntica boca, con su pesada inteligencia en todas las mujeres, quienes tenían que reescribirla que recibirla irremediablemente como un doloroso patrimonio de belleza. Era allí, en la transición de la cabeza, donde venía el microbio eterno que a través de las generaciones se había acentuado, había tomado personalidad, fuerza hasta convertirse en un ser invencible, en una enfermedad incurable, que al llegar a ella, después de haber pasado por un complicado proceso de censuración, ya ni podía soportarse y era amarga y dolorosa, exactamente como un tumor o un cáncer. Esas horas de desvelo era cuando se acordaba de las cosas desagradables a su fina sensibilidad. Recordaba esos objetos que construían el universo sentimental, donde habían cultivado, como un caldo químico, aquellos microbios desesperantes. Esas noches con los redondos ojos abiertos y asombrados, soportaba el peso de la oscuridad que caía sobre sus sienes, como un plomo derretido. Derredor suyo dormían sobre las cosas, y desde su rincón ella trataba de repasar, para distraer su sueño, sus recuerdos infantiles. Pero siempre esa recordación terminaba en un terror por lo desconocido. Siempre su pensamiento, después de vagar por los oscuros rincones de la casa, se encontraba frente a frente con el miedo. Entonces empezaba la verdadera lucha, contra tres enemigos inconmovibles. No podría jamás sacudir el miedo de su cabeza. Tenía que soportarlo, apretarlo,
a su garganta, y todo por vivir en ese caserón antiguo, por dormir sola en aquel rincón, apartada del resto del mundo. Siempre su pensamiento se iba a los húmedos pasadizos oscuros, sacudiendo los retratos, el polvo seco cubierto de telarañas, ese polvo inquietante y tremendo que, cae, que caía de arriba, desde ese sitio que se estaban deshaciendo los huesos de sus antepasados. Invariablemente se acordaba de el niño. Allá lo imaginaba sonámbulo debajo de la hierba, en el patio, junto a él, con un puñado de tierra mojada dentro de la boca, que parecía verlo en su fondo arcilicio, cavado hacia arriba con las uñas, con los dientes, huyéndole al frío que le mordía la espalda, buscando una salida al patio por ese pequeño túnel donde lo habían metido con los caracoles. En el invierno lo oía llorar con su llanto chiquito, sucio de barro, traspasando por la lluvia. Lo imaginaba completo, tal como lo habían dejado 5 años atrás, en aquel hueco, lleno de agua. Pensar en la, no podía pensar que se hubiera descompuesto. Al contrario, debía ser bellísimo navegando en esa agua espesa, como un viaje sin salida. O lo veía vivo, pero asustado, miedoso de sentirse solo, enterrado en un patio tan sombrío. Ella misma se había opuesto a, a que lo dejaran allí, debajo del naranjo, tan cercano a la casa. Le tenía miedo, sabía que en las noches en las que en la en que la persiguiera la vigilia, él lo admiraría. Regresaría por los anchos corredores a pedirle que lo acompañara, a pedirle que lo defendiera de esos insectos que le estaban comiendo la raíz de sus violetas. Volvería a que lo dejaran dormir a su lado, como cuando era vivo. Ella tenía miedo de sentirlo de nuevo y su lado después de haber saltado el muro del puente de la muerte. Tenía miedo de robar esas manos que el niño traería siempre cerradas para calentar su pedacito de hielo. Ella quería, después de que lo vio convertido en cemento, como la estatua del miedo tumbada sobre el lino. Quería que se lo llevaran lejos para no recordarlo en la noche, y sin embargo lo habían dejado allí, donde ahora estaba imperturbable, astoroso, alimentando su sangre con el barro de las lombrices. Y ella tenía que resignarse a verlo regresar desde su fondo de tinieblas, porque siempre, invariablemente, cuando se desvelaba, se ponía a pensar en el niño, que debía estar llamándola desde su pedazo de tierra para que lo ayudara a fugarse de esa muerte absurda. Pero ahora, en su nueva vida eh, inter- intemporal, inespacial, estaba más tranquila. Sabía que allá afuera, en su mundo, todo seguía marchando con el mismo ritmo de antes, que su habitación debía estar aún sumergida en la madrugada, que sus cosas, sus muebles y sus 13 libros favoritos permanecerían en su puesto, y que en su lecho desocupado apenas empezaban a desvanecerse el aroma por corpóreo que ocupaba ahora su vacío de mujer entera. Pero, ¿cómo pudo suceder eso? ¿Cómo ella, después de ser una mujer bella, con la sangre poblada de insectos, perseguida por el miedo en la noche total, había dejado de la pesadilla inmensa, insomne, para ingresar ahora en un mundo extraño,
desconocido en donde habían sido eliminadas todas las dimensiones. Recordó aquella noche, eh, la de un tránsito. Hacía más frío de lo que costumbre y ella estaba sola en casa, martizada, con el insomnio. Nadie perturbaba el silencio y el olor que surgía del jardín era un olor a miedo. El sudor brotaba de su cuerpo, como si la sangre de sus arterias se estuviera derramando con su carga de insectos. Deseaba que alguien pasara por la calle, alguien que gritara, que rompiera aquella atmósfera detenida, que se volviera algo en la naturaleza, que volviera la tierra a girar alrededor del sol. Pero fue inútil, ni siquiera despertarían esos hombres imbéciles que se habían quedado dormidos debajo de su oreja, dentro de la almohada. Ella también estaba inmóvil. Las paredes mandaban un fuerte olor a pintura fresca, ese olor espeso, grande, en lo que se siente con el olfato, sino con el estómago. Y sobre la mesa el reloj único, golpeando el silencio de su máquina mortal. El tiempo, oh, el tiempo, suspiró ella, recordando a la muerte, y allá en el patio, debajo del naranjo, seguía llorando el niño, con su llanto chiquito desde el otro lado del mundo. Acudió a otras creencias, porque no amanecía en aquel momento, o se mordía el, o se mordía de una vez. Creyó que la belleza fuera a costarle tantos sacrificios en aquel momento, como de costumbre. Seguía doliéndole por encima del miedo, y por debajo del miedo martizándola, eh, seguían martizándola esos implacables insectos. La muerte se le había apretado en la vida como una araña que la mordía rabiosamente, dispuesta a hacerla sucumbir, pero estaba demorando el último instante. Sus manos, esas manos que los hombres apretaban imbécilmente, con manifiesta nerviosidad animal, estaban inmóviles, paralizadas por el miedo, con ese terror irracional que venía de adentro, sin ningún motivo, solo por saberse abandonada en aquella casa antigua. Trató de reaccionar y no pudo. El miedo le había absorbido totalmente y continuaba allí, fijo, tenaz, casi eh, corpóreo, como si fuera una persona invisible que se había propuesto no salir de su habitación. Y lo que más la intranquilizaba era ese miedo de ese miedo no estuviera justificado, no tuviera justificación alguna. Que ese miedo único sin razón, un miedo porque sí. La saliva se había vuelto espesa en su laguna, en su lengua. Era mortificante. Entre sus dientes, esa goma dura que le pegaba al paladar y fluía sin que ella pudiera comérsela. Era un deseo distinto de sed, un deseo superior que estaba experimentando por primera vez en su vida. Por un momento se olvidó de su belleza, de su insomnio y de su miedo irracional. Se desconoció de sí misma por un instante. Creyó que habían salido los microbios de su cuerpo. Sentía que se habían venido pegados a su saliva. Sí, todo eso estaba muy bien, pero eso estaba muy bien. Bien que los insectos la hubieran despoblado y que ahora pudiera dormir.